Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad, nuevamente enlazándonos por este medio. Muy bien, nuestro tema de hoy se va a tratar acerca de la cultura moche. La semana pasada fue los exámenes mensuales del mes de mayo. Antes de los exámenes habíamos enviado un video acerca de la cultura nazi. Ahora vamos a tratar acerca de la cultura mochica, como podemos observar en esta imagen, la portada, la arquitectura, la cerámica, la orfebrería o las clases sociales, la política, lo social, ¿no? Aquí, por ejemplo, sus entierros y acá pues su máxima divinidad, ¿no? Y entonces vamos a hablar dónde se desarrolló la cultura moche. Muy bien, entonces empezamos a hablar. La cultura mochica. Muy bien, dice que la cultura mochica se desarrolló en los diversos valles de la costa norte, como podemos observar aquí. Entre ellos destaca pues los valles de Moche, los valles de Chicama y los valles de Virú. Sabemos perfectamente, ¿no?, con las últimas investigaciones arqueológicas, que la cultura mochica se extendió o se expandió a lo largo de toda la costa norte, desde Piura hasta Ancash. O sea, por el norte, ¿no?, hasta Piura y para el sur hasta Huarmey, que es el departamento de Ancash, ¿no? Esa es la expansión territorial. Pero sin embargo se desarrollaron pues exclusivamente, ¿no?, en los valles de Piura, en los valles de Lambayeque, como por ejemplo Jiquetepeque, Moche, Chicama, y en cada uno de ellos eran pues independientemente, ¿no?, independientemente su propia evolución. Ahora pasamos a hablar acerca de cuáles eran sus capitales de la cultura mochica. Dice que tuvieron 3 culturas: Moche, Galindo y Pampa Grande. ¿Quién fue su descubridor? El que le estudió fue el arqueólogo Federico Max Uhl en 1899, ¿no? Acá podemos observar la Huaca del Sol o la Huaca de la Luna, ¿no?, su arquitectura. La organización social. Muy bien, ¿cómo era la organización social? O sea, ¿cómo era la sociedad de la cultura mochica? Muy bien, entonces, la sociedad era clasista, ¿no? Tenía fuertes contradicciones de clases producto de las guerras entre los señores mochicas de cada valle, por tierras o ya sea por recursos hídricos o por la explotación de las clases trabajadoras. Pues había una diferencia de clases sociales. Como por ejemplo, ellos por ejemplo capturaban, o sea, ¿no?, la captura de los prisioneros de guerra era una práctica común y se originó producto de las guerras de expansión. Los campesinos, los artesanos, los pescadores vivían en las aldeas, mientras que el resto vivían también, ¿no?, en las zonas de los barrios marginales, ¿no? Muy bien, entonces, esta clase social, acá podemos observar, son 3, ¿no? La clase dominante, que estaba conformado por los sacerdotes, los militares, los curacas y los comerciantes. Y la clase dominada estaban los campesinos, los ganaderos, los artesanos y los pescadores. Y los llanas eran como una especie de esclavos. Entonces dice que los moches formaron un estado guerrero dominando numerosos valles vecinos y cuyos pobladores fueron reducidos a la esclavitud, ¿no? Entonces, eso es acerca de la organización social. O sea, socialmente era un estado teocrático militarista en la cultura, pues, mochica, ¿no? Entonces, acá se diferencia prácticamente, ¿no?, las clases que, ¿no?, bien marcadas las clases sociales.
La organización política. Muy bien. Políticamente, o sea, la cultura moche, se pensó que la cultura moche estaba pues constituida en un solo estado teocrático militarista, pero sin embargo no fue así. O sea, no existía unidad política en la sociedad mochica, sino por el contrario, en la costa norte existía un conjunto de estados regionales mochicas ubicados en cada valle de Piura. Lambayeque, ¿no? Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, ¿no? Y así, en cada estado era gobernado por un soberano llamado Siequichi, ¿no? Entonces, acá está el famoso Siequichi, o sea, cada estado estaba gobernado por famoso Siequichi, que era la máxima autoridad, que era representado como un jaguar, gobernador o rey de una, ¿no? Rey de una valle o de muchos valles costeños. El Alaec era ¿no? Eran los reyes subordinados al soberano moche, Siechi, a la máxima autoridad. Después estaban pues los sacerdotes llamados Pilla, que ellos estaban representados como un zorro, poseían, ¿no?, gran poder en la población mochica e iniciaban los rituales, ¿no? Que es lo que hacían, ¿no?, las famosas rituales. El pueblo, llamado para él, estaba representado con un lagarto, o sea, como un lagarto, estaba compuesto, ya sabemos, por los campesinos, los pescadores, los comerciantes, los artesanos, etc. Entonces, eso es la parte de la organización política. Bien, ahora pasamos la organización económica. Muy bien, dice que los moches tuvieron diversas actividades económicas como la agricultura, la pesca, el comercio, la ganadería, la artesanía, la caza y así sucesivamente, ¿no? Pero la agricultura fue la base económica de los moches. La aridez del desierto y la falta de agua los obligó a construir una compleja red de obras hidráulicas. O sea, ellos construyeron acueductos, canales, represas para poder almacenar agua, ¿no? Dentro de ellos va destacando el acueducto de Ascope en el valle de Chicama, que tenía pues aproximadamente de 1.400 metros. Y también estaba el canal de la Cumbre, que tenía pues aproximadamente de 110 y así, ¿no? Gracias a estas obras hidráulicas o reservorios, acueductos, canales que construyeron los moches, lograron sembrar en el desierto, empleando además el guano de las islas, ¿no?, que traían desde Chincha, y también el estiércol de los camélidos. ¿Y cuáles son sus principales productos que ellos sembraron? Maíz, frijoles, o por ejemplo frutas, ¿no? Así como podemos observar aquí para poder alimentarse. O sea, diferentes productos, ¿no?, que ellos sembraron o que cultivaron. Acá podemos observar. También dice que los moches pescaban en el mar usando pequeñas canoas denominadas hoy en día actualmente caballitos de totora. Capturaban peces de aguas frías y también de aguas cálidas. ¿Con qué? Con anzuelos, redes y arpones. También dice que capturaban lobos marinos apaleándolos con grandes masas. Y también dice que la pesca fue una de las actividades económicas complementarias de la agricultura. En el comercio, ellos en el comercio realizaron con otras etnias, ¿no?, o sea, con otras etnias vecinas del estado moche, se hacía mediante el intercambio de productos, o sea, el famoso trueque, con estas regiones como por ejemplo los quechuas y de la selva. Esto se halla, o sea, ¿dónde se evidencia? Esto se va evidenciando en la orfebrería de las piedras preciosas
como la turquesa y el uso de los metales como el oro y la plata, que son propias de la selva norteña, ¿no? O sea, el intercambio de productos donde que nos vamos a evidenciar en donde, en su cerámica también y tanto en su orfebrería. ¿Bien? Entonces, ¿cuál fue la base económica de los moches? Fue la agricultura. Lo más importante fue la agricultura, ¿no? Pero para que haya, ¿no? Para que ellos pudieran sembrar los productos, ellos tuvieron que construir reservorios, acueductos, canales. ¿En qué lugares? Por ejemplo, dice que ellos tuvieron que, no, lo principal es el Ascope, ¿no? Y después la cumbre está San José y así sucesivamente, ¿no? Esas son las represas más importantes. Cuando yo les pregunto, ¿cuáles son las represas más importantes de la cultura mochica? Las represas son San José, ¿no? Por ejemplo, la cumbre, Ascope, etc., ¿no? Gracias a eso ellos tuvieron que pues, manejarlo, ¿no? Estas tierras se convierten en fértiles. La religión. Muy bien. En la religión, bien, ellos, dice que los mochicas adoraban a una serie de divinidades y fuerzas de la naturaleza organizadas en un panteón donde los dioses supremos tenían formas humanas, aunque conservaban pues rasgos animales. Entre sus dioses destaca el famoso Ayapaeke, ¿no? Ayapaeke, que era pues el dios apodado el decapitador o el degollador, ¿no? El centro religioso, ¿no? Era el Huaca de la Luna y el Huaca del Sol, donde los sacerdotes llevaban a cabo pues sus ceremonias o rituales, ¿no? También realizaban sacrificios humanos, ¿no? Por ejemplo, sacrificios humanos para poder pues que su Dios le favoreciera, en que favoreciera pues en sus manifestaciones culturales, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, ofrecían sacrificios humanos ¿a quién? Al famoso Ayapaeke. También adoraban a otro como la luna, el sol, a las estrellas, a los felinos y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, al famoso Ayapaeke, ¿no? ¿Cómo era denominado? Decapitador, ¿no? O el dios supremo principal de los moches. Dice, acá, por ejemplo, podemos observar, está representada como una araña, mira, como una araña o como una criatura alada, ¿no? Como en forma de un monstruo marino. Las tres características simbolizan la tierra, el aire y el agua. También dice que a este dios les brindaba gran culto, que para que los favoreciera pues en su desarrollo cultural, sacrificaban a las personas que les daban de beber a la bebida de San Pedro, el famoso cactus, y los degollaban en honor al famoso dios Ayapaeke. Este habría influido pues en las numerosas prácticas que rodean a los sacrificios humanos mochicas. Entonces, ¿cuál es su religión? Bien, ¿cuál es su dios principal? Su dios principal, el famoso decapitador Ayapaeke, ¿no? Que representa también la fertilidad. La cerámica. Muy bien. En su cerámica, bien, por ejemplo, se van a caracterizar, se caracterizan por presentar, acá mira, por ejemplo, por presentar asa estribo, acá está, asa estribo, forma globular, observen acá, forma globular, con tendencia a la bicromía. Bicromía utilizaron dos colores, ¿no? El rojo y el crema. Se caracterizó también por ser escultórica, acá como podemos observar, ¿no? Por ser escultórica, era, por ejemplo, modelada con sus, ¿no? Era modelada con sus manos. Ellos trabajando con sus manos, realistas, porque representaban
hechos de la vida real, documental porque nos permite conocer sus ideas, sus costumbres y su forma de vida, cómo ellos vivían. Destacaron también como por ejemplo los guapos retratos, los guapos patológicos, o sea, patológicos que son ciertas enfermedades que ellos tenían, ¿no? También se caracteriza por guapos sexuales que poseían pues el culto a la fertilidad. Como podemos observar aquí, por ejemplo, dice, de todos los progresos alcanzados en la sociedad moche, fue, ¿no?, en cerámica en la que sobresalieron maravillosamente, pues se les consideraba como los más grandes ceramistas de América precolombina. Por eso se ha dicho que la cerámica moche invita a ser tocada mientras que la cerámica nazca está hecha para ser apreciada. Entonces, en conclusión, ¿no?, los arqueólogos o los autores manifiestan que moche es la mano y nazca es el ojo. Muy bien. Dice que la cerámica fue el medio de comunicación más común del arte moche. Su realismo y su representación escultórica sirven como elementos para conocer la vida de los habitantes de la cultura mochica. O sea, cómo se sentían, ¿no? O sea, realizaron sus piezas con moldes de barro y que luego pintaban con tintes, ¿no?, rojos y así. Y sucesivamente, pues ellos no atribuyeron, pues, qué cosa que fue pictórica, ya que fue pintada con colores diversos. Como podemos observar que ellos manifiestan diferentes tipos de su vida real, costumbres, tradiciones. Como podemos observar aquí, los mochicas alcanzaron un alto nivel del realismo en sus piezas de cerámica, como son los guapos retratos. Bien. Dice que los artesanos de Moche representaron en sus guapos retratos, ¿qué cosa? Los estados de ánimo, ¿no? La felicidad, la tristeza, la angustia, el dolor, ¿no? Y también representaron enfermedades, ¿no?, y características raciales, y así. Entonces ahí plasmaban toda la vivencia, su vida real, como ellos vivían, ¿no? Muy bien, la arquitectura mochica. ¿Cómo era la arquitectura mochica? Bien, acá podemos observar, por ejemplo, en este gráfico, dice que construyeron grandes edificios monumentales hechos por los prisioneros de guerra súbditos de los sacerdotes. O sea, prácticamente, ellos ¿qué hacían? Ellos, como eran, por ejemplo, pagaban como tributo, ¿no?, el adobe tributario. Dice que fueron influenciados por los virú. O sea, la cultura mochica fue influenciada por la cultura virú. Sus construcciones ceremoniales fueron en forma rectangular y escalonada. O sea, de forma rectangular y escalonada. Utilizaron el material, el adobe, o sea, el barro, ¿no? O sea, ellos utilizaron tanto para lo que es monumental, tanto para lo que es religioso, utilizaron el adobe, ¿no? Emplearon el adobe que los campesinos, como dice, se pagaban pues como el tributo, el adobe tributario para poder construir. Por eso había una diferencia de clases sociales, los prisioneros, ¿no?, que se peleaban por los prisioneros para convertirlos en los esclavos. Bien, acá por ejemplo podemos observar el Huaca del Sol. Muy bien. En la arquitectura destacan pues diferentes tipos de huacas. Algunos de ellos vamos a mencionar, como por ejemplo la Huaca de la Luna. En el Huaca de la Luna, en esta huaca se tomaban las decisiones políticas, se encontró el mural de la rebelión de los artefactos contra el hombre. Estas son sus murales y nosotros podemos observar, ¿no?, de aquí. Acá está el famoso el dios Ayapaec en sus murales también, siempre representando acá, ¿no?, en forma de araña, que si ustedes lo pueden observar. ¿Sí? También
La Huaca del Sol. ¿Por qué se caracteriza, por qué es importante el Huaca del Sol? Un resumen nada más. Es considerada la más grande, medía 50 metros de alto, rendía culto a quién, al famoso dios Ayapaeke, ¿no? Acá, por ejemplo, esta sería su imagen, su representación, el famoso Ayapaeke, daba pues miedo, terror, ¿no? ¿Qué pedía? Pues sacrificios, para que todo vaya bien, pedían pues sacrificios humanos, acá está. Muy bien, como una araña impregnado ahí, el dios decapitador o degollador. Entonces, por eso es importante la Huaca del Sol. El brujo. A ver, el brujo es un conjunto de, ¿qué? De huacas, ¿no? Ubicadas en el valle de Chicán. La huaca más importante fue el Cabo Viejo, donde se halló el mural de la danza de los prisioneros, ¿no? La danza de los prisioneros. Por eso resalta esta huaca, ¿no? Acá podemos observar acá la danza de los prisioneros. Pasamos la huaca rajada. ¿Por qué se caracteriza la huaca rajada? En esta huaca, el arqueólogo Walter Alba encontró la tumba del señor de Zipán. ¿En dónde? En el departamento de Lambayeque, ¿no? Entonces, ¿qué nos representa esta imagen? Esto va a ser la tareita de ustedes, ¿no? Con sus por ejemplo, cuántos soldados le cuidaba, por qué le enterraron con todos los implementos, ¿no? ¿A qué se ve su diferencia de clases sociales, ¿no? Sus soldados no tienen nada, ¿no? Acá hay un perrito, una llama, etcétera. Entonces, ustedes me van a hablar acerca de esta tumba, ¿no? Que fue encontrado, pues, por el arqueólogo Walter Albal, ¿no? Por eso se caracteriza la huaca rajada. Hay otras huacas también, como por ejemplo, Pacatnamo, Pañanmarca, Fácula, está el famoso Quisquis, ¿no? Está también, por ejemplo, el Moche, Batán Grande, Galindo, Pampa Grande, y así sucesivamente. Entonces hay varias huacas o las zonas arqueológicas. La orfebrería o la metalurgia. Dice que ellos trabajaron pues el oro, o sea, trabajaron el oro, el cobre, ¿no? Y la plata. Utilizaban, ¿qué cosa? La turquesa para confeccionar los adornos para la clase alta, así como podemos observar aquí, ¿no? Para sus orejeras, sus narigueras, etc. Tenían diversas técnicas para trabajar los metales, como por ejemplo el laminado, el remachado, la soldadura, el dorado, etc. Una de las muestras más grandes de hábil trabajo metalúrgico, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, de los moches en el tesoro del señor de Zipán. En la tumba encontraron casi todo, por ejemplo, todos los instrumentos que él no utilizaba, sus narigueras, ¿no? Por ejemplo, sus collares, todo lo que es los accesorios del alto gobernante, ¿no? También hicieron aleaciones de cobre con oro, llamada tumbada. Esta técnica era usada para darle apariencia de oro, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, que utilizaran pues el oro, etc. Bien, esa es en la metalurgia o la orfebrería. La escritura. Bien, en la escritura, Larco Coyle afirmó, o sea, Rafael Larco Coyle afirmó que los moches tenían una escritura falleiforme, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de dibujos en forma de payares y líneas geométricas que encierran pues una comunicación para completar la explicación histórica, como podemos observar acá. Anteriormente los paracas, o sea, lo utilizaban, ¿no? Acá, por ejemplo, los mochas utilizaron la escritura payeiforme, pero inicialmente utilizaron, ¿no? Por los paracas. Sin embargo, Moche lo desarrolló, lo perfeccionó, lo mejoró, ¿no?
que fue estudiado por quién, por Rafael Larco Coyle. Muy bien, entonces, esto hasta aquí sería pues nuestra exposición de hoy, que ustedes me van a hacer una pequeña tarea, me van a explicar acerca de la tumba del señor de Zipán. Acá está, con esta imagen, donde se encuentra en la Huaca Rajada. Entonces, ¿cómo fue enterrado? ¿Con qué accesorios? ¿Quiénes le acompañan? ¿No? ¿Quiénes le acompañan a esta máxima autoridad? Entonces, ¿a dónde me van a enviar? Al correo, lo de siempre, que me envían zuliwamani08@gmail.com. Entonces, esta tareita debe estar llegando el próximo jueves. Nos toca los jueves, ¿no? Y entonces, el otro jueves me tiene que estar llegando las tareas, por favor, sin falta. No se olviden, estimados estudiantes, entonces pues será conmigo hasta la próxima clase.